En todo tiempo, Él es bueno. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que los invito para que nos unamos en oración y como comunidad clamemos al Señor, ¿sí? ¿Me acompañan? Padre bueno y bendito, gracias por la oportunidad de estar acá, Señor. Cuán privilegiados somos de poder congregarnos, de poder venir y alabarte, Señor, como parte de tu cuerpo, aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, que esta palabra, Señor, sirva de instrucción, de transformación para nuestras vidas, Señor Jesús. Que hoy y siempre quieres que estemos transformándonos por tu palabra, por tu amor, por tu gracia y misericordia, Señor, que sigas trabajando, Señor. Nos disponemos en este momento, Padre, para que tu palabra, Señor, tu palabra sea clara a nuestras vidas, Señor, y nos lleve a accionar, Señor. Que no solo sea un mensaje, Señor, una enseñanza y que quede ahí, Señor, sino que tu palabra, que es eficaz, que es viva, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y siga actuando de una forma maravillosa como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Muy bien, amados y amadas, hemos estado trabajando, hemos estado aprendiendo acerca de los profetas menores, de esa serie tan espectacular, y hoy corresponde aprender acerca de Amós. Quiero preguntarles, ahora que cantábamos, buscadme y viviréis, ¿sí? ¿A dónde tenemos nuestro corazón el día de hoy? No responda, hágase en la pregunta y respondan cada uno ahí donde está. ¿A dónde tengo hoy en día, hoy 28 de abril del 2024, a dónde está puesto mi corazón? Los invito para que vayamos a Amós 1:1. Ya se van a ir descubriendo o van a ir respondiendo esa pregunta en el camino de esta enseñanza. Amós 1:1. Vamos a tener ahí la Biblia a mano porque vamos a estar con Amós completito por ahí, entonces para que por favor lo tengan a mano. Amós 1:1, leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional, dice así: estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era el rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Para contextualizar, para ir en un proceso de inmersión acerca de quién era Amós. Amós no era un hijo de un profeta, ni sacerdote, sino que se dedicaba a una labor muy simple, muy llana, que era el cuidado de ovejas y el cultivo de higueras. Amós profetizó durante los reinados de Usías, rey de Judá, aproximadamente entre 792 y 740 antes de Cristo, y Jeroboam II, rey de Israel, entre el 793 y 753 antes de Cristo. Todo eso lo pueden detallar aún más en Segunda de Reyes, capítulo 14 y 15. Cuando vemos que el Señor llega y le habla a Amós, uno por lo general creería que para escuchar la voz del Señor necesita ser una persona que tenga muchísimas cualidades, que descienda de una familia, que han sido profetas, sacerdotes y demás. Pero el Señor le está hablando a un pastor. Ustedes pueden imaginarse, estaba Amós en sus labores diarias, un día
común y silvestre, un lunes, 8 de la mañana, eso son palabras mías, no está ahí, ¿verdad? Estábamos trabajando, imagínense, Amós en su día a día. Ya tengo que ir para el trabajo, iré a cultivar, iré a pastorear. Y de repente llega el Señor y le dice, Amós, necesito de tu favor, necesito de tu disposición. Es más, ni le preguntó. Le dijo, Amós, ve y profetiza. Y Amós, con un corazón dispuesto, llegó y profetizó. Se dispuso. No puso ni por qué, ni para qué, ni cuándo, ni qué pereza, ni estoy aquí, déjeme, termino el día de hoy, sino que él llegó y se dispuso y comenzó a caminar. La labor que estaba llamando Dios a Amós no era fácil. Tenía que dejar su hogar que estaba ubicado en Judá. Imagínense que estaba en Judá y tenía que desplazarse a la parte norte. Más de 10 kilómetros tenía que caminar y no iba ni en tren, ni en carro, ni en bici, iba a pie. Y llevar ese mensaje hasta Israel, que no era un mensaje alentador, no era un mensaje donde le decía, vamos Israel, ustedes están haciendo las cosas de maravilla. Tenía que ir a la tierra de Jeroboam II. Tecoa era un pueblo que estaba ubicado en Judá, como les comentaba anteriormente, que estaba ubicado en la parte sur, en el reino del sur, aproximadamente a más de 16 kilómetros de Jerusalén. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar, ¿cómo estaba Israel en ese momento? ¿Por qué el Señor estaba enviando a Amós, un simple pastor, a darle instrucción a este pueblo de Israel? Permítanme comentarles que en ese momento específico de la historia, el pueblo de Israel estaba de una forma próspera, había abundancia en ese momento, disfrutaba de paz y de prosperidad, estaban muy satisfechos, estaban en una zona de comodidad, estaban tranquilos en ese momento, ¿sí? Estaban viendo las vacas gordas en ese momento, pero también oprimían a los pobres, incluso los vendían como esclavos. Y el Señor estaba viendo ese accionar de Israel en ese momento. Los ricos vivían a un nivel muy elevado y también los pobres estaban a un nivel muy, muy deplorable. Había una amplia separación entre los ricos y los pobres. Inclusive en Amós 2:7, ya vamos a ir viendo, dice que los ricos anhelaban que hubiera polvo de la tierra sobre las cabezas de las personas desvalidas. La justicia, ¿cómo estaba la justicia? Las cortes que tenían que ser imparciales, que tenían que aplicar la justicia de una forma correcta, imparcial, ni inclinarse ni a un lado ni al otro, pues sí lo hacían, se inclinaban hacia los ricos, los favorecían, no estaban aplicando la justicia como tenían que hacerlo, sino que más bien era un instrumento para oprimir aún más a esas personas pobres, de escasos recursos. Los mercaderes buscaban su propia ganancia, falseando con engaño la balanza. Y además florecían los santuarios. Había muchas ceremonias, muchos sacrificios y rituales y demás, pero nada más. No pasaba ahí la parte religiosa o la parte espiritual, sino que nada más era pura ceremonia. Y el sacrificio no era acompañado por una vida piadosa, por una vida que realmente reflejara lo que ellos iban a decir a estos cultos, a estas ceremonias, sino que nada más se quedaba ahí y ya.
¿verdad? Entonces, vean cómo estaba la situación, la condición de Israel en ese momento cuando el Señor le dice: Amós, necesito que vayas a Israel. Jeroboam II, que era el que estaba reinando en ese momento, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ya que no se apartó del pecado de Jeroboam, que era su sucesor. Es decir, venía arrastrando las mismas mañas, las mismas prácticas que el Señor le había dicho a su pueblo que debía corregir. Él seguía con ese mismo vicios, costumbres, prácticas que no eran agradables delante del Señor. Jeroboam II las estaba practicando. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuáles eran esos pecados que estaba cometiendo en su momento, que cometió Jeroboam? ¿Sí? Bueno, permítanme decirles, estableció becerros de oro y proclamó: aquí están sus dioses, pueblo de Israel. Imagínense en un becerro de oro, los que han visto las películas ahí en Semana Santa, imagínense ahí como esas figurillas, ¿verdad? De cómo eran esos becerros, estatuas hechas por ellos y a los cuales estaban rindiendo. Levantó también santuarios para los ídolos en lugares altos y animó a que se les rindiera culto. Vayan, pueblo de Israel, vaya, pueblo de Israel, y póstrense delante de esos altares, de estos becerros y demás figuras que habían hecho, que habían construido, ¿sí? Asignaron sacerdotes también que no pertenecían a la tribu de Leví, lo cual había sido instaurado o decretado por el Señor. Estaban en contra de lo que el Señor les había dicho anteriormente que tenían que hacer. Jeroboam también estableció su propia fiesta y sacrificios para reemplazar lo que el Señor ya había decretado. Los israelitas cayeron en prácticas de culto que los vecinos, lo que tenían los vecinos, fueron absorbidos también, esas prácticas malas, fueron absorbidos por este pueblo. Y también promovían la fertilidad de sus campos y rebaños, ofreciendo sacrificios de granos, aceites y demás, de una forma que el Señor no les había dicho. Es decir, de forma resumida, estaban haciendo lo contrario a lo que el Señor les había mandado. Y el Señor sabía lo que había en su corazón, por eso le dijo: Amós, ve donde ellos, porque necesito ajustar, necesito que ese pueblo haga cambios en su forma de vivir. Dios condena a todas las naciones que han pecado en su contra y herido a su pueblo, desde Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab, que eran pueblos que habían lastimado al pueblo de Israel, ¿sí? Y ustedes pueden imaginarse cuando llegó Amós y el pueblo de Israel comenzó a escucharlo. Y Amós, en primera instancia, comienza a decirle a los vecinos de Israel: vean, es que ustedes están mal, ¿sí? Y eso lo vemos en Amós 1, del 3 al 15, donde dice que los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé ese rojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Avén y al que empuña el cetro de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será desterrado aquí, dice el Señor. Llegamos y comienza a decirles: veas que ustedes se están portando mal a los vecinos. Comienza por los vecinos. Comienza a decirles que no están actuando bien y que les va a pasar todas estas situaciones o todo esto que está declarando por aquí. Avanzando en Amós 2, del 1 al 5, dice que los delitos de Moab han llegado a su colmo. Es decir, era tanto el pecado que ya el Señor le dijo: ya, o sea, ya cumplieron la cuota, ya se rebasó, ¿sí? Han llegado a su colmo, por lo tanto, no revocaré su castigo.
porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego contra Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Puede imaginarse eso, era tanto lo que habían pecado que el Señor tenía tanta ira contra ellos que estaba diciendo: todo esto lo voy a hacer contra ustedes. Los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Estaba el pueblo de Israel, dice, sí, vean ustedes, que ustedes se han portado mal, si es que ustedes, qué bueno, ven, nosotros aquí, el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero llega y decimos, contra ustedes también, viejo. Es muy fácil cuando uno está en una situación donde cree que está haciendo las cosas bien y señala al de la par, al vecino, al hermano, al compañero de trabajo, y cree que solo ellos necesitan corrección. ¿A dónde está tu corazón hoy en día? En Amós, todos del 6 al 15, Amós comienza a decir: ahora sí, Israel, véngase para acá, ¿eh? Vamos a hablar. El Señor dice de esta forma: que los delitos han llegado a su colmo, al igual que los vecinos. Es tanto el delito que han cometido que no revocaré su castigo. ¿Por qué? Venden al justo por monedas. Es decir, la vida de los justos valía unas cuantas monedas, nada más. Y al necesitado por un par de sandalias. Imagínense la imagen, el valor que le estaban dando a los pobres. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levantaré profetas de entre sus hijos y nazarenos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazarenos, y ahí continúa. Vean esta parte por acá donde el Señor les está reclamando, les está diciendo: ustedes se están comportando de esta forma, pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, venden al justo por algunas monedas. Y también les recuerda que a ellos mismos el Señor los hizo salir de Egipto. Les dijo: muy bien, ustedes están cometiendo todos esos pecados, pero recuerden lo que yo hice por ustedes, o ya se les olvidó, israelitas. Es tan fácil olvidarnos de lo que el Señor hace por nosotros y darle la espalda. Es tan fácil para nosotros. En ese momento, Amós les estaba recordando lo que el Señor, lo bueno que el Señor había sido en sus vidas. Les pregunto,
El Señor ha sido bueno con sus vidas, con sus familias. Así de poquito, ¿sí? No nos cansarán los días para darle las gracias al Señor. Y en este momento, el Señor a través de amor les estaba recordando lo bueno que Él ha sido. Pero a pesar de eso, ¿cómo estaba el corazón de los israelitas, de los vecinos? Estaba torcido, estaba desviado de lo que el Señor les había enviado, les había dicho a través de sus antecesores. Estaban con caminos que no eran los que el Señor deseaba. Y eso le dolía al Señor y le sigue doliendo hoy en día. Avanzando en Amós 3, del 1 al 2, ahí van tomando apuntes, el que no apunta no dispara, ¿verdad? Que van tomando notas y después en sus hogares, ahí con más tiempo van indagando, van profundizando aún más. En Amós 3, del 1 al 2, dice así: oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Recordemos que en Egipto, ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban bien o estaban esclavos? Los habían sacado de la esclavitud. Ahora que cantábamos, ¿somos qué? Somos libres de la culpa y de demás cosas. ¿Cuántas veces olvidamos que el Señor nos ha hecho libres de la culpa y andamos jalando como una piedrita acá todo el día, o una piedrota? Y andamos y es incómodo. ¿Quién ha dormido con una piedra en el bolsillo? Nadie, ¿verdad? Es incómodo, yo lo he vivido. Permítanme decirles que no se lo deseo a nadie. Dormir con una piedra en el bolsillo, sea adelante o sea atrás, eso es jodido. Uno no puede dormir bien. Y el Señor les estaba recordando: israelitas, recuerden que yo los hice libres. Qué mejor que la libertad, ¿sí? Pero a veces la despreciamos y queremos volver a la tierra de antes, donde éramos esclavos. Pero el Señor hoy en día nos sigue hablando de que Él nos ha hecho libres, de que a través de su Hijo Jesucristo Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar por todas sus perversidades. Así como entre todos los pueblos el Señor puso su mirada en Israel y dijo: a ustedes los he escogido. Pero también les demanda. El haberlos escogido tiene un precio. Y demanda de parte del Señor que sea un comportamiento diferente. El Señor esperaba que Israel, o deseaba que Israel fuera esa punta de lanza, fuera ese ejemplo de seguir por los demás pueblos, por su norma de conductas, por su amor, por su cariño, por el trato entre los unos a los otros. Sin embargo, Israel no estaba haciendo lo que el Señor quería que ellos fueran, y por ende les iba a demandar por todas sus perversidades. En Amós 3:7 dice: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. El Señor en su amor toma a Amós y le dice: Amós, ve, yo sé lo que hay en el corazón de ellos, pero a pesar de eso, ve y háblales. El Señor siempre nos da segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas. Depende de nosotros, de que escuchemos
su voz y nos volvamos y lo busquemos y vamos a vivir. Pero ¿cómo estaba el corazón de Israel? ¿Estaba duro o estaba suavecito, receptible a las palabras del Señor? ¿Cómo estaba el corazón de Israel? ¿Cómo creen que estaba? Como una piedra. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Está como una piedra o está receptible a las palabras del Señor? No me responda, no me responda. ¿Sí? Oigan esta palabra para ustedes, vacas de Basán. Así les está llamando a Amós al pueblo de Israel, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos: tráiganos de beber, el Señor omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones, una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsados, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgad y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y el tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. Sigan, vayan haciendo lo que ustedes han venido haciendo. Vayan, sigan pecando. Eso es lo que ustedes quieren. Vayan, afirma el Señor omnipotente. Yo les hice pasar por hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. El Señor les está diciendo: vean, yo los pasé por el desierto, por pruebas, con el fin de que se volvieran a mí. Y con todo eso ustedes siguieron su camino sin escuchar mi voz. Siguieron de una forma terca y no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les detuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no. Y se secó, vagando de ciudad en ciudad. Iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Vuelvo a decir, con todo, ustedes no se volvieron. Los volví a pasar por otras pruebitas para ver qué tal, para buscar que se volvieran a mí, ¿sí? Pero no lo hicieron. Castigué sus campos con plagas y sequías. Vean lo que viene diciendo el Señor, ¿sí? Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Y con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma, y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados de fuego. Y con todo, israelitas, ustedes no se volvieron a mí. Vemos que el Señor les da oportunidades, los pasaba por momentos de prueba, con tal de que su corazón fuera cambiado, fuera distinto, ya no estuviera duro, sino que dijeran: Señor, estamos pasando por estas pruebas, ahora sí, nos volvemos a ti.
Pero aún así, tristemente, vemos que los israelitas seguían con ese corazón duro, como una piedra. Por tanto, por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Pues prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento y el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Te vas a enfrentar contra mí. Ese fue el mensaje que llegó a Amós y le dijo a los israelitas: no te volviste, te di chance. Y ahora sí, te vas a enfrentar contra el Señor Dios Todopoderoso. En Amós 5, del 1 al 2, dice así: oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Ahí el Señor les está diciendo: vamos a entonar una entonada, un canto fúnebre de tristeza, de muerte, porque eso era lo que le esperaba a Israel. En Amós de 5, de 4 al 8 dice: así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Así como cantábamos ahora: búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgad, ni pasen por Beerseba, porque Gilgad será llevada cautiva y Betel reducida a nada. O sea, eso no va a ser como su escaparate, no va a ser su punto seguro. No vayan ahí porque a ellos también les va a ir mal. Busquen al Señor y vivirán. Vean cuán bueno es el Señor, que de forma reiterada le dice: búsquenme. Le está dando la luz, el camino para que puedan salir de esa situación tan fregada en la que estaban. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Es decir, la justicia para ellos no la estaban aplicando, era pura injusticia. Y el Señor hizo las Pleiades, el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Les está mostrando, les está diciendo: vean el poderío del Señor Todopoderoso. Arrepiéntanse. Busquen al Señor y vivirán. No vayan a otro lugar. Vayan al Señor y de esa forma van a vivir. Él reduce de la nada la fortaleza y trae las ruinas sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia. No es ilógico esto. Ellos odiaban al que se oponía a la injusticia. Vean qué mal estaban, qué torcidos estaban. Y detestan al que dice la verdad. Cualquier coincidencia con el día de hoy. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido. Recuerden que Israel en ese momento estaba bien, había chochosca, ¿verdad? Estaban bien acomodados los ricos, pero habían otros que eran oprimidos. Entonces aquí el Señor les está diciendo a esos que estaban bien acomodados que como pisotean el desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que se habían construido. Ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado.
Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio y prudente, porque esos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Les continúa diciendo Amós, vean el relato como una película. Vean a Amós siendo instrumento del Señor y le dicen, busquen el bien, búsquenme, vivirán. Porque si no hacen esto, el Señor no estará con ustedes. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Les está mostrando cuál es el camino a seguir. ¿Cuántas veces en nuestra vida el Señor nos instruye y nos dice, ese es el camino, ese es el camino, y nos habla de muchas formas, pero nuestro corazón está tan desviado, tan duro, que aunque el Señor quiera e insista, ese amor del Señor sigue por nosotros todos los días, pero si nuestro corazón no está dispuesto y escuchamos otras voces, porque en la vida hay muchas voces, ¿sí? Hay voces buenas y hay voces que no son buenas. ¿Cuáles voces estamos escuchando? ¿A quién estamos prestando atención hoy en día? Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. No sean tercos. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. Me hacen unos fiestones, unas pachangas religiosas, que eso para qué. Yo lo detesto, dice el Señor. No me agradan esos cultos solemnes. ¿Para qué? Si entran al culto solemne y en su vida diaria, es como que lo que hicieran adentro en esos cultos es completamente diferente. No hay integridad. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos de cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Les pregunta el Señor. Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Quillum, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor Todopoderoso. Y también con los que estaban complacidos con el lujo, con los que vivían súper acomodados, les dice, ay de los que viven tranquilos en Sion y de los que viven confiados en el monte de Samaria, ay de los notables de la nación más importante a quienes sacude el pueblo de Israel. ¿Acaso ustedes son superiores a estos reinos o es más grande su territorio que el de ustedes? ¿Ustedes creen que pueden alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia? Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil, imagínense esas camas de marfil, dormían tranquilos, estaban creyendo que estaban haciendo lo bueno, pero no era así. El Señor omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas. Cuando nuestro corazón está como una piedra, cerrado a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor,
nos podemos volver arrogantes. Y el Señor no quiere eso de nosotros. Así como el Señor le habló al pueblo de Israel, hoy nos está hablando el día de hoy. Ustedes pueden decir, como hicieron los israelitas, sí, mira, es que esa gente, sí, esos sí somos pecadores, pero yo no. El Señor hoy en día nos está hablando a que pesemos cómo está nuestro corazón y que veamos el ejemplo de Israel para que no repliquemos eso en nuestras vidas. Tenemos acceso a su palabra, somos tan privilegiados que el Señor nos habla a través de ella y nos dice, yo detesto la arrogancia, los corazones arrogantes, yo los detesto. Le dice que ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. No fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnallín, decían los israelitas. Señor, pero nosotros en nuestras fuerzas hemos hecho A, B, C, D. Por lo tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti una nación que te oprimirá. Ellos en su corazón decían, pero nosotros somos muy cargas. Y ahora como cantábamos también, que si creemos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer A, B, C o D, alejados de mí no pueden y no podemos hacer nada. Vean cómo estaba el corazón, aún vemos el diagnóstico de cómo estaba ese corazón de Israel. ¿El corazón de nosotros se parece en algo al pueblo de Israel hoy en día? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y bueno, dentro de todo ese mensaje de Amós, el Señor le da ciertas visiones, son 5 visiones que el Señor le da a Amós. La primera de ellas es la visión de las langostas, donde el Señor le mostró que venía un enjambre de langostas, pero cuando esas langostas, imagínense, Amós, y veía a lo lejos ese enjambre de langostas, exclamó Amós, Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. Amós interviniendo por Israel, te ruego que no lleguen esas langostas. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces, el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. Segunda visión, visión del fuego. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con fuego que devoraba al gran abismo y consumía los campos. Y exclamé, detente, Señor, mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo va a sobrevivir Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se volvió a compadecer y dijo, esto tampoco va a suceder. Segunda vez que Amós interviene a favor del pueblo. Y el Señor en su amor no actuó. Tercera visión. Visión de la plomada. El Señor me mostró otra visión, estaba Él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Las personas que hemos visto alguna construcción, hemos visto cómo se tiran cuerdas para ver si hay paredes que están torcidas o si realmente están rectas, ¿cierto? Para eso sirve, ahí está José, que es un experto en eso, si no me corrige. Esas cuerdas sirven para ver si está desviado o no. Entonces el Señor le estaba mostrando en esa visión, veamos a ver si el pueblo está torcido o realmente está plomado
a como yo quiero que esté. Y le preguntó, ¿qué ves, Amós? Y él respondió, una cuerda desplomada. Y el Señor le dijo, mira, voy a tirar una cuerda de aquí a allá, en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Ya no más. Ya es demasiado lo que les he perdonado. Ya no les puedo perdonar más. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Y en ese momento aparece una figura importante, como cuando estamos en una obra de teatro y salta un personaje, Amasías. Amasías era un sacerdote de Betel y le envió un mensaje a Jeroboam. Yo le digo, Señor Jeroboam, hay alguien que está haciendo ruido. Necesitamos callarlo. Necesitamos, porque me está haciendo un mosquero en el pueblo, necesitamos despacharlo, necesitamos que ya no esté aquí, Amós, porque él está diciendo cosas contra tu reinado, cosas que no son ciertas o cosas que nos van a complicar. Ellos sabían lo que estaban haciendo y Amasías estaba interviniendo a favor del rey Jeroboam, que estaba haciendo lo malo. Él brincó y le dijo, Amós, cállate, ya es demasiado lo que has dicho contra tu pueblo, lárgate de aquí. Vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá, regresa a donde viniste. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Y Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que simplemente yo cuido ovejas y cultivo higueras, pero el Señor me sacó del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será medida y repartida. Una cuarta visión, fruto del fruto, visión del fruto. El Señor Omnipotente me mostró una visión, una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? ¿Qué estás viendo acá? Y Amós le dijo, una canasta de fruta madura, respondió. Entonces el Señor le dijo, ahora sí, ya ha llegado el momento de que Israel caiga como una fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos de todo el jolgorio que se tenían. Ahora sí, llegó el momento del crujir de dientes. Muchos serán los cadáveres tirados por todas las partes. Silencio, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano, o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas. Hoy en día también lo vemos, ¿cierto? Y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado. La vida no valía nada. Por un par de sandalias, jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré lo que han hecho. Y con todo esto, no temblará la tierra. Con todo el pecado que han hecho, no va a temblar la tierra. El pueblo ahora sí va a recibir su castigo, y por cierto que era merecido. En aquel día afirma el Señor Omnipotente, haré que se ponga el sol
al mediodía, y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas. Enviaré hambre al país, pero no será hambre físico, sino que será de oír las palabras del Señor. Es decir, les estaba diciendo, yo me voy a apartar, ya no van a escuchar más mi palabra. Les di N cantidad de oportunidades, les envié a mi profeta Amós para que les profetizara, ¿verdad? Y no entendieron, y por ende van a tener hambre, sed de mi palabra. ¿Cuán fuerte puede ser eso? ¿Se imaginan que nosotros nos digan, ya no vamos a tener acceso a la palabra del Señor? La gente vagará sin rumbo de mar a mar y andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Ustedes pongámonos en los zapatos de los israelitas en ese momento. Ya no vamos a tener la palabra del Señor a nuestro alcance, que no era como las Biblias, ¿verdad? Que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero todo esto era como consecuencia de los pecados. Cada acción que nosotros hacemos tiene sus consecuencias, buenas o no buenas. Acción, reacción. Cada vez que accionamos algo, hay una reacción. Y eso les estaba mostrando el Señor. Ustedes han venido comportándose de una forma que no es la que yo les he mandado. Pues ahora tienen esto como consecuencia. Y la quinta visión del Señor, de pie ante el altar, vi al Señor de pie junto al altar y Él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada, ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muera. O sea, todos están fritos. Nadie se escapará. Vamos a Amós 9, por favor. En Amós 9, 7, 8. Vamos rápidamente. Muy bien. En aquel día levantaré la choza caída de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas. Aquí hay un punto de quiebre, mis estimados y estimadas. Sí, Amós 9, del 11 al 15. Ángela se llamaba, ¿sí? Amós 9, del 11 al 15. En aquel día levantaré la choza caída de David. Vemos cómo ha declarado toda esa instrucción, pero hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Vemos cómo el Señor al final del libro de Amós tuvo misericordia y dijo, no,
hay esperanza aún, a pesar de, va a permanecer un remanente. Muchos de ellos sí van a desaparecer, pero quedará un remanente, una pequeña parte, en la cual continuará trabajando y amando y seguirá adelante. Y muy bien, ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Fuimos escogidos por misericordia, así como el pueblo de Israel fue escogido entre todos los pueblos, así nosotros fuimos escogidos por el Señor por misericordia, no por carita linda, no por título, no por trabajo, no por fuerza, nada, solo por su misericordia. Pero al igual que al pueblo de Israel se le demandaba un comportamiento diferente de los demás pueblos, así hoy en día el Señor nos está diciendo, amados y amadas, quiero un comportamiento diferente del resto de los demás. Así que no es que el libro de Amós yo lo leo y eso no aplica para mí. Hoy en día hemos olvidado al necesitado. ¿Cuántas veces decimos en nuestro corazón qué pecado? Nada más. Y no hacemos, no pasamos a la acción para ayudar a esa persona que está en necesidad. Y muchas veces son personas que no es necesariamente algo material, dinero, sino una palabra de aliento, que está necesitando que sea un abrazo, que lo escuchemos. Pero nuestro corazón muchas veces está ensimismado en nosotros, en nuestros problemas, en lo que tenemos que resolver, y el necesitado, es más, si podemos, hasta le damos la espalda, o me equivoco. Dios tiene todo el derecho de esperar mucho más de nosotros, así como lo esperaba Israel. Dios espera frutos diferentes de cada uno de nosotros, así como lo esperaba Israel. ¿Qué frutos estamos dando, amados y amadas? La dureza de nuestro corazón nos está permitiendo volvernos a Dios. ¿De qué manera hemos respondido a las abundantes bendiciones de Dios? Hemos hecho esto, perdón, voy a dar la espalda. ¿Hemos hecho esto al Señor? A pesar de la misericordia que Él ha tenido para con nosotros, ¿sí? Que son incalculables. Y ya para finalizar, 4 conclusiones. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios por nuestros pecados. Todos debemos responder ante Dios por la forma en la cual estamos viviendo. Los dones, talentos, cómo administramos el tiempo, el dinero, todos los recursos que el Señor nos ha dado, los dones, talentos y demás, súmele. El Señor va a pedir cuentas, va a decir, Ismael, venga para acá. Y así con cada uno de nosotros nos va a rendir cuentas. El Señor va a rendir cuentas o nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Debemos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, del tiempo y demás. No nos congratulemos de las bendiciones y beneficios. Todo proviene del Señor. Muchas veces, ay, es que yo logré tal cosa, ¿qué carga yo? Eso proviene del Señor. Nuestra actitud de autosuficiencia puede provocar nuestra caída. La soberbia, el ego, así como el pueblo de Israel creía que estaba haciendo las cosas bien, vimos que no era así. Por eso hoy nosotros también necesitamos evaluarnos y decir, Señor, mira cómo está actuando. Y el Señor tiene misericordia aún de nosotros, a pesar de, Él nos sigue amando. Él nos ha hecho libres. Punto número 3. Olvidamos a los que tienen necesidad. No estamos amando a nuestro prójimo como el Señor nos demandó en Marcos 12, del 30 al 31, donde tenemos que amarlo a Él y también amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos hemos olvidado de la necesidad o del necesitado.
Dios creó a todas las personas. Y cuando nos olvidamos del pobre, olvidamos al Dios que creó a esa persona. Estamos dando la espalda. Jesucristo vino a salvar y debemos ir más allá de solo sentimientos de angustia, de decir, ay, qué pecado, qué mal que le está pasando, y seguimos nuestro camino. El Señor quiere frutos diferentes para nosotros. Actuar con compasión contra la injusticia y ayudar a los que padecen necesidad. Hoy en día vemos cuánta injusticia se vive, no solo en Cartago, en nuestro país y a nivel mundial, pero comencemos con nuestros hogares, la injusticia. Que no nos hagamos como que si eso no tiene que ver conmigo. El Señor va a pedir cuenta de nosotros. Vivimos una vida religiosa donde venimos domingo a domingo y ya, cumplí. Entramos o salimos igual como entramos y ya. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que veamos una vida religiosa, donde cumplo ciertas cosas, doy diezmos, ofrendas, vengo a la iglesia, sirvo, pero el Señor quiere que realmente haya integridad en nuestras vidas. Tenemos otros dioses en nuestras vidas que le están robando el primer lugar al Señor y lo dejamos en otras cosas. Póngale el nombre que usted guste, si es así. La simple participación en una ceremonia o un ritual religioso está muy lejos de ser una relación con el Señor, una verdadera y auténtica relación con el Señor. Él quiere que confiemos en Él, no que fijamos rituales o acciones vanas. No tratemos de impresionar a otros con rituales cuando Dios espera una obediencia y compromiso sincero. Volvámonos a Dios, busquémoslo y viviremos. El Señor es bueno, ¿sí?